Muy buenas, Hit Nation. Bienvenidos una vez más al calor de Miami, vuestro programa de los Miami Heat en español. Yo soy Javier Rojo y este es el programa que os trae la actualidad del equipo del sur de Florida, Miami Heat. Pues aquí estoy, he vuelto por Navidad. Tenía ya muchas ganas de sentarme un día a hablar con vosotros y a hablar de la temporada de Miami Heat, que está siendo bastante interesante, con subidas y bajadas. Nos está tocando ahora mismo un poco bajadita. Pero ya iba siendo hora de sentarse aquí a analizar, a charlar un poquito, porque, bueno, pues he estado bastante tiempo desaparecido, las cosas como son. De hecho, bueno, de eso probablemente al final del vídeo hable un poco, tampoco tengo mucho que contaros, más que, entre otras cosas, mucha falta de tiempo, etcétera y tal, pero las ganas siempre han estado ahí de poder sacar un huequillo, sentarme y a veces, pues, evidentemente habría ganas de currárselo mucho más, pero mejor que entre currárselo mucho y no grabar nunca y currárselo menos, pero poder grabar más, pues creo que es mejor el contenido que lo que es todo lo que le rodea. Así que tenía muchas ganas de estar aquí y quiero ir un poco más al grano y hablar de lo que realmente nos importa, que es el básquet, que es Miami Heat, que es esta temporada de transición entre el acabar con la era Jimmy Butler y el futuro insospechado y desconocido hacia el que nos están llevando los muchachos de Eric Spoelstra, que esta temporada nos han dado bastantes alegrías y ahora estamos, bueno, pues un poco pagando los peajes. Así que ya tenía ganas de empezar, así que bueno, no me enrollo más y arrancamos. Bueno, pues comienzo un poco por hablaros un poco de mis sensaciones. Yo quería hablar un poco de todo lo que tiene que ver con el equipo. Sí que es verdad que estamos en un año que nadie esperaba haber empezado así, la verdad. Y es que Miami empezó como un tiro, como un cohete. De hecho, bueno, tengo que decir que estoy muy contento de que desde el reverso contactasen conmigo. Además, tengo que decir que me hizo mucha ilusión porque, como sabéis, pues estoy bastante desaparecido, tanto en redes como aquí en el podcast y tal. Entonces, bueno, sinceramente que Gonzalo Vázquez se acordase de mí después de estos años y que él fuese quien me contactase, acordándose evidentemente de que, bueno, pues aquí hay un servidor haciendo contenido de estos muchachos y esta franquicia. Y nada, y eso, a mí me hizo mucha ilusión y creo que además quedó súper súper bien. Hicieron un programa que os recomiendo totalmente sobre el cambio de la cultura, la última metamorfosis de Spoelstra, etcétera. Y yo pude pues aparecer en el programa 5 o 10 minutillos que estuvieron muy guay. O sea, la verdad es que cuando hablo con Gonzalo y con Andrés, pues es una sensación ahí que no los conozco en realidad, pero es una sensación como si ya los conociese uno. Y la verdad es que me mola mucho. O sea, es una situación muy guay, me hizo mucha ilusión y de hecho me hizo un poco, pues eso, ¿no? Que hoy en parte también esté aquí porque me hizo reconectar con todo esto, de poder charlar un ratillo de estas cosas y a veces sacar un poco, ¿no? Lo que está todo dentro de la cabeza y compartirlo con vosotros, que sé que a pesar de que grabe menos, sí que sigue habiendo mucha Hit Nation por ahí, que seguimos al equipo, que seguís al equipo y que agradecéis este tipo de contenido. Así que para vosotros va y yo también lo uso un poco, no sé si decir como terapia, pero bueno, este es mi espacio también, ¿no? Así que tenía ganas. Pues nada, me meto un poco en lo que pienso del equipo. Perdón, que estoy un poco hoy, que han sido fiestas aquí y estoy un poco tocado aún. Arranco un poco hablando de lo que ha sido el año de Miami. Para mí empieza todo como un tiro, un equipo completamente desconocido. Y sinceramente yo creo que un equipo que teníamos todos muchas ganas ya de, aunque sean muy parecidos a algunos, ya teníamos caras nuevas y sobre todo ya teníamos una era nueva, que yo creo que era lo que sobre todo estábamos pidiendo muchos cuando acaba la era Jimmy Butler, que es que, bueno, ya llega un momento de decir, oye, o sea, realmente son siempre el mismo equipo, prácticamente no hay cambios, está siendo muy aburrido, esto ya es cemento armado y queremos caras nuevas, queremos ilusiones nuevas y queremos un objetivo, un rumbo nuevo, porque este objetivo ya es como esas relaciones que se mueren por desgaste, ¿no? Yo creo que la relación, no con Butler, sino con todo este elenco, se murió ya por desgaste porque las expectativas nunca llegaban, eran aburrido y encima íbamos para abajo, ¿no? Entonces, bueno, al final con esa salida tan trágica de Butler, que da para algún capítulo especial, si acaso, de hablar de cosas como, bueno, cuál va a ser el legado de Jimmy en Miami, cuál va a ser su posición, cosas interesantes como si acabarán retirando la camiseta o no, una futura reconciliación o no. O sea, hay muchas cosas que daría para un podcast, como digo,
especial. Pero bueno, el tema es que por fin se fue Butler. El final de la temporada pasada fue terrible, o sea, realmente terrible. Y de hecho salió Spoelstra, ¿no? Diciendo que era la derrota más vergonzosa de toda su carrera, aquella última que tiene con los Cleveland Cavaliers, en las que son completamente barridos. Ahora mismo no recuerdo de cuánto pierden, pero sé que van perdiendo de más de 50, si no me equivoco. Y realmente las sensaciones de dejadez, de falta de rumbo y de falta de profesionalidad, incluso, ¿no? Cosa que sí que no caracteriza para nada ni a este grupo ni a esta franquicia. Y ahí nos encaminamos un poco en esa. Pues en ese sopor, en esa tristeza, ¿no? En esa hartazgo, te diría, más que tristeza, ¿no? Cuando ya estás un poco cansado. Y entonces, pues te metes y te sumerges en esta nueva temporada, como digo, con caras nuevas y un rumbo incierto. Ahí es donde nos llegan varios protagonistas de los que me gustaría hablar hoy. Sin duda, el gran traspaso del verano, que es Norman Powell, que sale absolutamente regalado. Y hay jugadores que por fin, pues bueno, siguen su camino fuera de Miami, como es Duncan Robinson, que además me parece que han hecho un cierre muy bueno y muy bonito con Duncan Robinson, porque ha sido una relación también muy desgastante, había mucho dinero metido en él, se consiguió reconvertir, pero por supuesto ya no volvió a ser el Duncan de la burbuja, todo el mundo sabía que, vamos a decir, no pintaba nada o era un capítulo a cerrar, pero lo cerraron muy bien, porque al final él se ha ido cobrando un dinero, Miami ha podido traspasarlo, él está en un equipo con más aspiraciones o que le quería más, donde probablemente va a ser deportivamente más querido o más necesario, y por tanto se ha podido también preservar esa imagen de él dentro de la franquicia y ese recuerdo bonito, porque al final son jugadores que es una pena que salgan así. O sea, algunos tienen que salir, pero es una pena, porque la realidad es que estos últimos años han sido muy desgastantes, pero han sido muy bonitos. O sea, realmente se han llegado a 2 finales de la NBA y a 3 finales del Este. No todas las franquicias pueden decir este tipo de cosas, ¿no? Y más aún siendo una banda de patitos feos, como son este año, ¿no? De jugadores que nadie esperaba que fuesen a llegar tan lejos. Entonces, bueno, el tema es que yo creo que lo bueno de cuando hay una crisis y todo, vamos a decir que se revienta, no sé qué tipo de adjetivo utilizar ahí, es que cuesta sembrar, pero cuando siembras algo te hace mucha ilusión. Y yo creo que ese era en el escenario en el que partía la temporada. Muy pocas expectativas, poco interés incluso, y desde ahí poca presión también para que ciertos jugadores hayan encontrado su rol. Y ahí es donde yo creo que sobre todo empieza pues esta bonita historia de cómo un Norman Powell que viene pues ya después de 2.000 millones de batallas en la NBA y concretamente pues también un poco con sensación de querer su propia venganza de los Clippers, pues encuentra aquí una posibilidad de ser primera espada y de aprovechar algo que probablemente ha querido toda su carrera o que realmente está en el momento para poder aprovechar en su carrera. Y además se junta con la lesión de Tyler Herro, que me parece que esto va a ser un temazo en este podcast y probablemente en esta temporada. Y es que había muchas dudas de si cómo podían encajar, etcétera, y esas dudas pues se despejan porque Herro está lesionado durante bastante tiempo, durante un par de meses, así que se acaba convirtiendo en el equipo del capitán Powell y ahí es donde yo creo que vemos el mejor baloncesto, ya no solo de esta temporada, sino de varias temporadas, donde Miami de repente se reconstruye, se transforma y empieza a jugar de forma súper divertida, súper dinámica y súper al ataque. En lugar de ser a la defensa, al ataque. O sea, después hace una profunda reflexión este verano y decide que a lo que han estado jugando todo esto, que es a defender y a posesiones lentas, pues no tiene sentido, sino que lo que hay que hacer es ir como locos a meter más puntos y a tratar de ganar desde ahí, porque desde la defensa ya no se va a poder ganar. Y de hecho, tiene mucho sentido, porque si nos paramos a pensarlo, en Miami ya no quedan tan buenos defensores. O sea, tenía un poco esa fama, pues no sé si os acordáis, el equipo de la burbuja, ¿no? Que tenía una barbaridad de defensores. Estaba Jimmy Butler, estaba De Bayo, que sigue estando, por supuesto. Estaba Andre Iguodala, estaba Crowder, estaba Derrick Jones Jr. Ahí había como cemento armado. Luego llega PJ Tucker, no sé, un poco como el perfil ese de jugadores de Miami. Pero en los últimos años ya no estaban esos jugadores. Y de hecho había mucho jugador ya de un perfil ofensivo. Incluso lo que estaba drafteando Miami era de un perfil ofensivo, como por ejemplo Nikola Jovic o Jaime Jaquez, etcétera, ¿no? Son jugadores que se estaban desaprovechando totalmente y de hecho no solo desaprovechando, sino que se estaban viendo sus carencias por un planteamiento en el que se priorizaba jugar lento y la defensa. Entonces, hay un cambio total, se va al ataque
Y en ese ir al ataque, no sé si es que esta vez la pretemporada lo han hecho increíble, que realmente han sabido ver que todo lo que tenía este equipo era un potencial de ir un poco como cabras locas a desestabilizar a los rivales, pero el tema es que lo consiguieron. Y durante mes y medio aproximadamente, Miami ha sido uno de esos equipos de moda en la NBA, un equipo súper dinámico, súper divertido, que además ha llamado la atención de toda la liga y que ha sido, vamos, o sea, jugaban a un ritmo imposible de pillar, que son estos 130, 140 puntos por partido, en el que Miami tenía el pace más alto de toda la NBA, viniendo de ser el número 27 el año pasado. O sea, un cambio absolutamente radical, sin tampoco tener tantas piezas nuevas. O sea, tenían unas cuantas que han sido muy importantes, pero no todas. Prácticamente el grueso de la plantilla es la misma que la del año pasado. Sí que hay crecimientos, ¿no? Interesantes, como por ejemplo el de Kelly Ware, y sobre todo el redescubrir a Jaime Jaquez, que parecía ya que lo habíamos perdido el año pasado hacia ningún lado. Y bueno, y ha sido, yo tengo que decir que a nivel primera persona ha sido divertidísimo volver a reengancharse, volver a tener ilusión por ver al equipo, independientemente de esas aspiraciones que muchas veces en la NBA pues más te ahogan que realmente te ilusionan, como son cotas ya pensando siempre desde el minuto uno en mayo, en abril o en junio, de hay que ser no sé qué, y hay que llegar a no sé qué final, y hay que pasar no sé qué ronda, y no te vale de nada porque no eres contender, y todo este tipo de cosas que pasan en la NBA y que nos impiden disfrutar del día a día sin toda esa presión, ¿no? Y este equipo, pues como no tiene esa presión, porque no tiene esas expectativas, pues el doble de divertido para estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta ahí ha llegado un poco el tema. A partir de ahí, que es donde estamos un poco, pasan varias cosas. Pasan varias cosas. Y me gustaría intentar analizarlas dentro de, bueno, pues de mis teorías al final. Ha coincidido, que no sé si será casualidad o no, para mí no lo es, que ha vuelto Tyler Hero. Y ha sido llegar Tyler Hero y un equipo que estaba jugando a toda pastilla, a toda velocidad y a un ritmo de anotación que estaba literalmente acabando con los rivales, pues se ha ido todo. O sea, literalmente no están anotando tanto. En el momento que ya no anotas tanto, no sé si es que no tienes otro tipo de plan B, pero realmente ya juegas a un pace en el que no eres mejor que el resto de los equipos. Y de hecho, los últimos 10 partidos, el récord de Miami a día de hoy que estoy grabando es 2 victorias, 8 derrotas. Y de hecho, esas 2 victorias, bueno, unas los Nets el otro día, pero las anteriores, que hay que echar bastante para atrás, si os acordáis, creo recordar que son los Pelicans y Dallas en casa, me suena. No, los Pelicans y Milwaukee creo que fue el de la Copa. No sé, por ahí andará. Pero son partidos que Miami gana por muy poco contra rivales que están completamente deshechos. O sea, son los Bucks sin Giannis y los Pelicans creo que eran, o no me acuerdo cuál era el otro. Estoy diciendo los Pelicans, pero igual era Dallas. Pero bueno, el tema es que era otro equipo que venía en muy mala dinámica. Y Miami gana por muy poquito. Son partidos en los que Tyler Hero juega muy bien, pero el equipo no parece tener el click que tenía antes. Y nada, y a partir de ahí llegan un montón de derrotas, un montón. Especialmente dolorosa la de la Copa, sinceramente, porque pues porque ha pillado un mal momento, porque ha pillado un mal momento. Porque creo que el partido en Orlando era bastante ganable y creo sobre todo que a este equipo le hacía mucha ilusión. Y yo, bueno, a mí por lo menos también me hacía ilusión. Sí que es verdad que ya no estando en una tan buena dinámica ya no la pillas con tantas ganas como antes, pero a este equipo sí que admitieron ellos que estaban motivados, que tenían ilusión por llegar a Las Vegas. Y es que al final yo creo que la Copa tiene que servir para este tipo de historias y de equipos, ¿no? O sea, equipos que quizá no tienen una mega ambición en abril y por tanto ahora me encuentro bien, tengo la posibilidad de jugar algo, unos partidos con relevancia. Yo no te digo ni de ganar, de ir a Las Vegas, de jugar una Final Four, etcétera, unos cuartos, no sé qué, no sé cuántos, ganarlo, poder celebrarlo con el equipo, ¿no? Y no se pudo. No se pudo y se quedó corto el equipo, pues en un partido, sinceramente, sí, estando bastante a merced de Orlando en todo el partido. Y además, viendo que el rival era batible, yo creo que eso es un poco lo que da rabia y da pena. El decir, joder, teníamos una oportunidad aquí, ¿no? Y la hemos dejado escapar. Y bueno, dicho lo cual, pues el equipo ha entrado en una dinámica bastante negativa, de la que yo creo que, bueno, poquito a poco van mejorándose algunas cosas.
Pero la realidad es que cuando ya el equipo ha dejado de jugar como estaba jugando, yo creo que ha entrado un poco en una crisis y en una crisis de identidad y de juego, ¿no? Porque si lo que te definía era esto y ahora ya no juegas así, ya no sabemos quiénes somos y ya tenemos crisis de confianza, etcétera, yo creo que ahora hay que volver a redescubrirse y hay que volver a decir, bueno, ¿dónde nos situamos ahora? En fin, voy a dejar de hablar tan abstracto para ir un poco para mí lo que son las grandes claves y las grandes razones que en mi opinión hacen que ahora Miami no esté jugando tan bien. Vale, en primer lugar, y esto es una cosa que nos podemos autoengañar todo lo que queramos, pero la realidad es que Miami no tiene tanto talento. O sea, vamos a partir desde ahí. Estamos en una liga donde hay un montón de All-Stars, All-NBAs, jugadores con un talento espectacular. No hay más que ver el partido de Branson del otro día. El partido que hace Branson ayer de 47 puntos. Pues Miami no tiene jugadores así. O sea, Miami tiene muy buenos jugadores, pero no tiene ningún alfa. Y los alfa en la NBA, más que marcarte el techo, que también, sobre todo te marcan un suelo. Porque al final sabes que tienes jugadores que van a estar metiendo 30 por noche, que cuando el partido esté un poco feo, te van a intentar resolver, que van a darte siempre además un norte, porque muchas veces gravita y gira el juego sobre ellos. Y Miami no tiene eso. Miami depende mucho más de que muchas cosas salgan bien. No de que un tío esté muy bien, sino de que muchas cosas funcionen, ¿no? Es verdad que el inicio de temporada de Powell es prácticamente de ese nivel, porque para mí el inicio de temporada de Powell es de All-Star de manual, pero hay que decir, con todo y con eso, que bueno, pues que Powell también tiene estas dificultades, aparte de que Powell de vez en cuando también se ha estado lesionando y que lleva un ritmo de anotación, de eficiencia, etcétera, que no sé cuánto de sostenible es porque estaba siendo una barbaridad, estaba siendo una locura. De hecho, hay gente a la que le ves más soltura a la hora de conseguir esos puntos. O sea, que dices, esto es más replicable. A mí me encanta Powell, yo estoy encantado, estoy enamorado. De hecho, me he comprado la camiseta de Powell, que cuando me llegue, pues os la enseñaré. Pero tengo que ser sincero, quiero decir, Powell es quien es. Y esto no es una crítica a Powell, yo creo que es una borderline, vamos a decir, una segunda espada que me encantaría tener si es que llega alguien más importante a Miami, un All-Star ya o un All-NBA, vamos a decir. Yo, para mí casi que importa más lo del All-NBA que el All-Star, porque sí que te habla ahí de categoría, ¿vale? Entonces, bueno, si por lo que sea es posible que Miami llegue a algún tipo de All-NBA, a mí Dwight Powell, o sea, Norman Powell, perdón, me parece un jugador que me encantaría tener porque es un auténtico anotador, pero vamos, pone el balón donde él quiere. Pero bueno, las cosas como son. Y aparte de todo esto, todo el resto de jugadores de Miami tienen que estar bien, ¿vale? Entonces hemos visto una racha donde todo el equipo, en su conjunto, estaba jugando muy bien. Todo el mundo estaba físicamente muy bien, estaba anotando mucho. Y entonces, poquito a poco, se han ido cayendo algunas piezas que parece que igual no son tan importantes, pero por ejemplo, y esto no lo está diciendo nadie, pero a mí, por ejemplo, me parece muy importante. La caída al infierno que de repente ha tenido Simone Fontecchio, pues para mí Fontecchio era muy clave en esto, ¿vale? Porque estaba siendo un auténtico artillero desde el triple, además desde el banquillo, y de hecho Miami estaba arrasando a muchos rivales, ya no solo en esto del pace y tal, sino desde los puntos del banquillo. Y ahí había varios protagonistas. Uno de ellos es Simone Fontecchio, que no sé qué le ha pasado, si es que ha perdido la confianza o ha perdido el físico o ambas, pero la realidad es que Simone Fontecchio, por ejemplo, ahora mismo está muy mal. Muy mal, no es que no esté tan bien, es que estaba muy bien y ha pasado de estar muy bien a estar muy mal. Entonces, claro, son saltos gigantescos para todo esto. Y yo creo que cuando dependes tanto de jugar tan rápido, de que todo el mundo anote tan rápido, etcétera, todo el mundo tiene que creer mucho en el sistema. O sea, para mí son como planteamientos bastante suicidas. Es decir, si va muy bien, pues todo el mundo va como cogiendo cada vez más autoestima, más confianza, etcétera, y todo va para adelante. Pero en el momento que empiezan las dudas, que no sale tan bien y tal, también es muy fácil caer en esa dinámica. Es por lo que digo que es un estilo un poco loco. O sea, de hecho, no hay ningún equipo que jugase tan rápido como Miami. Y además Miami no lo hacía, insisto, con un talentazo. Por ejemplo, se ha podido comparar a Miami con Indiana. Pero la realidad es que la base de todo este juego loco de Indiana era Halliburton, que es un auténtico prodigio del baloncesto. Miami no tiene a nadie así. Miami era más pues una genialidad de Spoelstra aprovechando y maximizando todas las capacidades de los jugadores, ¿vale? Entonces, me parece que es totalmente distinto. Entonces, para mí, ese, ese hecho
es el que para mí sobre todo marca un poco el hecho de que Miami ahora mismo no esté tan bien. Porque tú ves los partidos, yo de todos modos creo que se están encontrando un poco, ¿eh? Y están poco a poco en ello, pero necesitas que todo el mundo juegue bien, no solo uno o no solo dos, ¿vale? Entonces yo creo que hay trabajo. Y luego hay varias cosas. Para mí, sin ninguna... Mira, yo tengo que admitir que el tema de Giro cada vez da más pereza, ¿vale? Y me imagino que no solo a mí, también a vosotros. Es un jugador que desde que llegó a la liga ha sido totalmente polarizante en Miami y en la NBA. O sea, quiero decir, es el típico jugador que está en el o cae en infravalorado o cae en sobrevalorado. No hay punto medio nunca con él. Entonces todo el rato son lecturas como muy grandilocuentes y todo es muy así, es muy asá. Yo tengo que decir que dicho todo esto y teniendo en cuenta que es un jugador que es muy bueno, porque la realidad es que Tyler Herro es un jugador con mucha capacidad, con muchas habilidades y con mucho talento. Pero la realidad es que también está como en esa horquilla en el que no es tan bueno como para que todo orbite sobre él. O sea, no es un jugador top 5, top 10 NBA, lo que estábamos hablando. Y evidentemente no es tan malo, por supuesto, como para que pueda ser irrelevante. Ni tampoco cobra tampoco. Entonces lo que pasa es que Giro tiene un contrato muy grande y tiene un estatus muy importante en Miami que le obliga a que tenga que ser titular y a que tenga que ser muy importante, teniendo en cuenta que no puede ser tan importante porque no es tan bueno, ¿vale? O sea, está como ahí, perdón, es una horquilla un poco complicada. Entonces de repente llega Giro a un equipo que es un engranaje perfecto, en el que todo el mundo más o menos ha encontrado su rol, su manera de jugar, tal, 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 y tienes que incluir a alguien que hace que cambie todo tanto. Porque es una realidad. Quiero decir, Giro no es un jugador de estos, pues no sé, meter un triplista o algo. No, no es así. O sea, Giro ha jugado toda la vida a otro pace, ha jugado otras cosas. De hecho, una de sus primeras declaraciones es de que cree que deberían jugarse más pick and rolls, cosa a lo que no estaba jugando nada Miami, etcétera. Quiero decir, él necesita cosas para que él funcione y para que él se sienta a gusto jugando. Y no estaba en la misma dirección que Miami. Entonces, aquí para mí el problema ya no es Giro, que de hecho las veces que ha jugado bastante buen nivel, etcétera. Tiene que ver mucho más con el encaje. Y es que, como digo, no da mucha opción Giro, porque tiene que ser titular por el contrato que tiene. Entonces, claro, ahí llegamos a que Giro y Powell, Powell por rendimiento sobre todo, y Giro por contrato, y también por rendimiento, pero sobre todo por contrato, y por estatus, y por jerarquía, egos y todo este tipo de cosas, tiene que ser titular, ¿vale? Entonces, claro, la realidad es que tú no puedes tener un backcourt sin base, porque Davion Mitchell para mí le da sentido a lo que es el quinteto y además está jugando muy bien en general. Entonces no puedes jugar sin base y sobre todo no puedes jugar sin defensa, porque Hero Powell de backcourt no se sostiene en esta NBA. Entonces, claro, el damnificado ahí fue que el Elwer, que se fue al banquillo, y cuando estaba funcionando también todo eso muy bien. Había un quinteto que era el que funcionaba bien, que era Davion Mitchell, con Powell, con Wiggins, con Adebayo y con Ware. Y ahí estaba Miami muy bien. Pero cuando llega Giro, insisto, no es que sea su culpa, es que el incorporar a Giro hace que tenga que haber otros movimientos. Y ahí que el Elwer se tuvo que ir al banco, Adebayo tiene que jugar de 5. Como juega Adebayo de 5, pierdes muchísimo en rebote, en intimidación, en protección de aro, etcétera. Todo ese tipo de cosas que te da Ware. Y Ware se va a la segunda unidad, donde ya funcionaba de otra forma también, ¿no? Entonces, pues para mí, insisto, a mí el tema Tyler me parece un tema complicado porque fuerza a muchas cosas. Vale, para mí sobre todo esas son ahora mismo las claves que hacen que Miami no esté tan bien. Insisto, son mis teorías, cada uno puede tener su opinión, faltaría más, pero para mí se estaba jugando o se intentaba jugar en Miami de una forma bastante plan A y si no sale eso estamos complicados y para eso tienes que ser excelente y Miami lo estaba siendo, pero era poco o es poco sostenible. Y luego está el tema del encaje de Giro, que, insisto, hace que todo el equipo tenga que cambiar. Y es que además es un equipo muy profundo, estos hits. Porque prácticamente el problema que tienen ahora, cuando están todos sanos, es que no hay minutos para todos. Y hay jugadores que estaban desde su rol jugando muy bien, como por ejemplo Pell Larson, que ahora mismo está lesionado, pero de hecho no estaba jugando, no había debutado Yakuchionis, por ejemplo, porque no había sitio ni había espacio, ¿no?
Y de hecho, jugadores como Drew Smith a mí me están sorprendiendo. Yo creo que está haciendo una temporada muy buena, teniendo en cuenta que es el jugador que es, pero yo creo que también defensivamente se está comportando, etcétera. Y desde la segunda unidad creo que está cumpliendo en su rol. Vale, antes de meterme en el futuro, porque yo creo que es aquí un poco el melón que nos queda. Dicho lo cual, insisto, a nivel de récord, ojalá vaya mejor la temporada y tal. Pero tampoco creo que sea como para estar súper alarmados, porque es que el equipo es lo que es. Es decir, ojalá puedan pelear una cuarta, una quinta plaza en este. Pero bueno, es un equipo que tampoco tiene tantísimo talento. Entonces, vamos a ver si es capaz de seguir fomentando el colectivo y seguir fomentando el crecimiento de ciertos jugadores como Kelly Ware, que está últimamente en una dinámica brutal. O sea, pidiendo a gritos, me tenéis que meter en el quinto titular, haced lo que queráis cuando vuelva a Girro, que esto tiene que ser así. Pero bueno, dependerá de muchas cosas el hecho de que Miami siga improvisando y mejorando en la temporada. Vale, varias cosas. Bueno, tengo que decir que de las sorpresas que me estoy llevando este año, yo tengo que mencionar a Jaime Jáquez. Creo que es un jugador que a este ritmo, etcétera, está súper a gusto. Creo que es un jugador además totalmente distinto al resto de la plantilla y creo que ha sido totalmente un acierto darle las riendas de la segunda unidad, ¿vale? Yo creo que de hecho Jáquez está siendo lo que muchos le hubiésemos querido pedir a Girro hace tiempo. A Girro nos hubiese gustado que hubiese sido el dueño de la segunda unidad, como fue, si os acordáis, en la temporada que Miami acaba primero del Este, la famosa temporada del triple de Jimmy Butler en las finales del Este. En esa temporada Tyler salía del banquillo y él estaba jugando increíble, que es el año que se lleva el sexto hombre del año. Pues Hackett este año está jugando un poco en ese nivel. Lo que pasa es que, bueno, pues que al final es un ritmo en el que todo va en función también de que él esté especialmente excelso y de que se juegue especialmente rápido para que no se vean un poco el resto de carencias. A ver si tenía alguna cosa más por aquí apuntadita. Bueno, ya me vendrá, si acaso. Quería comentar, tema futuro. En parte, yo tengo que decir que creo que ha venido bastante bien esto de que no todo vaya tan increíble, porque yo creo que ya estábamos un poco cayendo en el, digo, a nivel fanbase, ambiente, etcétera, ¿eh? Estamos otra vez cayendo, yo creo, en el, no sé si decir, error de sobreenamorarte de un equipo tal y como es la NBA. Y eso es lo que ha pasado muchas veces en Miami, que es que nos encantan estos equipos que tan bien representan la cultura y el rollito cenicienta y tal, pero la realidad es que la NBA no funciona así. O sea, la NBA funciona a que, insisto, tú tengas un tío top 5, top 10 NBA o varios, si puedes, hagas un equipo con las mayores aspiraciones de ser campeón, no de ser molón, de ser campeón, que probablemente muchas veces está ligado porque a todo el mundo le gusta ganar, pero no tiene por qué. Y la NBA va por ahí porque si no, pues acabas menguando. Ya no es que no te quedas en ser molón, es que el molón cuando no ganas y no vas para arriba, a la gente le frustra. Entonces, la realidad es que si analizamos desde esa perspectiva todo esto, pues siento ser así de crudo y siento ser así de sincero, pero la realidad es que da exactamente igual cómo vaya esta temporada de bien o de, entre comillas, menos bien, porque hay unas ciertas decisiones que toca tomar, sobre todo este febrero, respecto a ciertos jugadores, o por lo menos en cuanto a decisiones que igual no quieres tomar, ¿vale? Y tenerlas claras, como son ciertas renovaciones, dando mucho dinero o dando muchos años, ¿vale? Y es que en parte el corazón de este equipo está un poco en juego de qué hacer con él. Y evidentemente, como estaba hablando, tengo que hablar de Tyler Hero. Porque Tyler Hero este año no le renovaron en verano. Cosa que fue, vamos a decir, llamativa, pero para bien. O sea, yo creo que por fin Miami, en lugar de seguir, bueno, pues alargando plazos, etcétera, dijo, bueno, vamos a darle la vuelta a esto, porque tal y como estamos de mal, no tenemos tanto que perder como para volvernos locos y renovar aquí a todo el mundo, etcétera. Para mí es un acierto, como mínimo esto, el alargar a Tyler la temporada que viene. Y es que además con Tyler tengo que decir varias cosas. La primera, por supuesto, no es tan buen jugador, insisto, como para que tenga un rol tan importante en una plantilla que aspira a tantas cosas. O por lo menos en esta plantilla. Eso es una realidad. Yo creo
que se le puede dar vueltas, que Hero es, insisto, es un jugador que polariza mucho, que genera mucha gente que lo ama y lo odia. Yo intento no estar en ninguno de los dos lados. O sea, yo intento ver las cosas como son, pero la realidad es que Tyler Hero durante estos años, que ha sido una apuesta muy grande de la franquicia por él, como jugador, vamos a decir, acompañante de Jimmy Butler en el exterior, etcétera, con un montón de años y un montón de dinero hipotecados, etcétera, no ha cumplido las expectativas. Ni en cuanto al juego como tal, y eso que el año pasado fue un All-Star porque se cayó no sé quién y fue reserva en una temporada catastrófica, que de hecho, bueno, son temporadas que como veis no han sido buenas colectivamente. O sea, para mí el año bueno de Tyler es el año rookie, que ese año está muy bien, en un rol muy concreto, pero él tiene momentos de ciertas explosiones, etcétera, pero tampoco es un tercer mejor jugador del equipo, ¿vale? Y el año del sexto hombre del año, que ese año él, insisto, tiene un rol muy concreto donde se siente muy a gusto, donde se puede explotar esa faceta anotadora, pero volvemos a lo mismo, es que ni siquiera es titular, ¿vale? A partir de ahí, para mí son todo el rato experimentos con Tyler, a ver si puede llegar a ser, y empieza a tener que jugar por decreto en lugar de jugarlo porque creamos que es lo mejor para el equipo, porque ya tiene, insisto, un estatus, un contrato, etcétera, y que porque siempre está ahí un poco revoloteando sobre, sobre el ambiente, el hecho de que igual también quieres traspasarlo para conseguir otro jugador y por tanto pues lo tienes que mostrar en el escaparate, como quien dice. Para mí la realidad es que todo ese proyecto no ha sido un éxito. No sé si tildarlo de fracaso, pero no ha funcionado. O sea, eso es una realidad. Perdón, que me quedo sin voz. Y teniendo en cuenta todo eso, llega una renovación en la que sabemos que Tyler va a pedir dinero. Porque Tyler, otra cosa no, pero orgullo y ego tiene un rato y autoestima. Y hace bien. Porque al final es lo que tiene que hacer él. Pensar en lo mejor para él y para su carrera. Y entonces pues va a pedir dinero y va a pedir años y va a pedir rol. Y ahí es donde Miami se tiene que pensar la encrucijada de decir, ¿qué hago yo con este jugador? Entonces, yo creo que lo que también ha demostrado que es, no sé si decir un fracaso, pero sí que es una cosa que no ha salido como la franquicia quería, es que no ha tenido tanto mercado como se esperaba. O sea, porque muchas veces funciona así, muchas veces lo haces muy bien y eso implica que tienes mercado y sales, por hacerlo bien sales. Pues en este caso, por no hacerlo tan bien, no ha salido. Y yo creo que la franquicia ha querido que saliese para que llegase un jugador de más rango y más categoría que él. Y no se ha podido. O bien porque le ha pillado justo la ventana cuando era mucho más joven de la renovación y ese tipo de cosas son difíciles de encajar salarialmente, o porque no ha rendido tanto. Y a esto me gustaría añadir una última pata que es muy importante y, entre comillas, se habla poco de Tyler, cada vez más, pero se habla poco. Y es que el año pasado, por ejemplo, en la rueda de prensa, bueno, el año pasado no, la anterior, esa famosa rueda de prensa de Riley, donde viene a decir que no le van a dar la extensión a Jimmy, porque Jimmy se pierde un montón de partidos y la bailability y todo esto, pues si miramos la bailability de Giro, tampoco es un éxito. Yo te diría que es un fracaso. Hay muchísimas dudas con el físico de Giro. Giro se pierde muchos partidos toda la temporada, tiene muchas lesiones. De hecho, si analizáis los playoffs, en general de todas estas ventanas, si no me equivoco, Tyler Giro solamente ha jugado el año pasado, que es una ronda. El año este que estoy diciendo, que fue sexto hombre del año, se lesiona y no juega, ¿vale? Juega el año que también Miami pierde 4-0, o sea, son dos sweeps. Quiero decir, está ahí, pero es que son rondas que se acaban muy rápido. Quiero decir, no llegamos a ver cómo pasa rondas Miami y él demuestra que físicamente puede soportar el desgaste. Y la de la burbuja, que es su año rookie y que además es una burbuja. Quiero decir, había habido un parón gigantesco que había hecho que todo el mundo llegase físicamente bien, incluido por ejemplo Goran Dragic, que luego y que los anteriores temporadas tampoco llegaba tan fresco a esos momentos, ¿no? Pues Giro tampoco. De hecho, en los mayores éxitos de Miami, quitando la burbuja, que insisto, tiene un asterisco muy grande porque realmente pasan un montón de meses donde no se desgastan los jugadores y llegan en plenitud, pues Giro cuando Miami está aún mejor, 2022 finales del Este, se lesiona. 2023, la final de la NBA, que es cuando llegan desde el play-in, él se lesiona, si no me equivoco, en el primer partido contra los Bucks. Y casualmente, desde que se lesiona Giro, el equipo juega muchísimo mejor. Yo es lo que digo, ¿son casualidades o no? Y siempre está ese run run revoloteando. Y este año ha vuelto Giro
Y casualidad o no, el equipo está jugando mucho peor. El equipo está jugando mucho peor. Se ha ido al garete todo lo que estaban haciendo y ahora mismo está en una racha terrible de derrotas. O sea, 8 en los últimos 10. Que en varios de ellos no ha jugado él. ¿Vale? Pero quien ha estado en un vestuario, etcétera, sabe que las dinámicas no son tan fáciles. O sea, quiero decir, que no es, pues no juega este y de repente se juega súper bien y tal. No, sino que cuando estás intentando, porque entiendo que desde que ha llegado Giro y ya de antes, el cuerpo técnico estaba intentando meterle a él dentro de la rueda y de la dinámica, pues tú ya estás intentando aprender nuevos esquemas, nuevas jugadas, etcétera. Y de repente, porque no juegue él una noche, de repente no vuelves a ser lo de antes, ¿no? Estas cosas no son tan sencillas. Entonces, vuelvo a insistir. Casualidad o no, todo el mundo tenía miedo de cómo iba a encajar Giro en la vuelta, ha vuelto y el equipo no ha vuelto a ser el mismo y se ha ido al hoyo. Entonces, la pregunta del millón. Respecto a la extensión, yo personalmente creo que el tiempo de Tyler se tiene que ir acabando en Miami. Sinceramente lo pienso. O sea, y no lo digo a mal. Me para un segundito. Bueno, vosotros no os habéis dado cuenta, pero me he ido a por más agua, etcétera, porque me estaba quedando sin voz. Retomo. Básicamente lo que decía es que yo tengo muchas dudas de si realmente tiene sentido seguir teniendo a Tyler Hero o no, porque va a costar mucho dinero y como vemos también es una inversión, insisto, no solo económica, salarial y de años, con lo que eso ha limitado a Miami a nivel de flexibilidad para poder hacer traspasos, etcétera, sino sobre todo y también a nivel de estatus dentro del vestuario y de tener que jugar partidos, etcétera, y de no poder cambiarle el rol cuando hay crecimientos dentro de la plantilla que están teniendo que verse un poco más limitados de lo que nos gustaría. De hecho, por ejemplo, con Powell no ha habido ninguna duda, porque en la ausencia de Giro, que casualmente es otra buena racha de Miami donde él no está, en esa ausencia Powell ha jugado a un nivel tan grande, tan alto, que por supuesto no ha habido ninguna duda de que tienen que jugar los dos, ¿vale? O de que tiene que jugar Powell. Porque de hecho, probablemente si Giro no hubiese estado lesionado, quién sabe si Powell hubiese empezado desde el banquillo la temporada. Entonces, claro, te condiciona a Powell. Además, te condiciona en este caso ahora a Ware. Porque se está tendiendo a que se juegue otra vez Small Ball con Adebayo de 5, etcétera. Entonces, estás frenando a Ware. Para mí, dos jugadores que están jugando bastante mejor que Giro y que creo que tienen bastante más techo que Giro, por lo menos hoy. O sea, creo que Powell esta temporada nos ha demostrado que tiene un techo, por lo menos hasta ahora, más alto que el de Giro y el de Kelly Ware. Yo no quiero ser quien limite eso, vamos. Entonces, claro, ahí está una de las grandes decisiones que es Miami qué va a intentar hacer con Giro. Y es verdad que es una situación un poco difícil porque al final, como está pendiente la renovación, pues el equipo al que llega, si es que hubiese un traspaso, hablo, tendría que ya tener apalabrada la renovación con él. También es verdad que la pregunta que tengo yo, porque esto pasó cuando tenía que hacer la extensión rookie, pero claro, el salto de una extensión rookie, que son como, no sé cuánto cobraba, voy a inventármelo, que cobraba igual 7 millones y de repente había que darle 30, ahí hay un salto de 23 millones que tienes que tener tú el espacio en las cuentas, ¿no? Y ahí es donde nadie quería meterse. Pero bueno, ahora está cobrando 30. De los 30 que está cobrando, no sé cuánto más va a pedir y no sé cuánto más le van a dar, ¿vale? Entonces, yo personalmente no sé si Giro va a haber ningún equipo de la NBA que va a querer ponerle 40 millones al año. Yo tengo serias dudas. Ahora, y de hecho, varios jugadores que están en esa horquilla como Giro, lo que nos estamos encontrando es que se están encontrando un poco de bruces con el mercado, que no se suelta el dinero tan fácil. Entonces, yo tengo ahí ciertas dudas. También es verdad que Miami podría renovarlo por menos. Aquí todo esto está muy abierto y vamos a ver también cuál es el rendimiento de Giro y si esto se soluciona, si encuentra un encaje, etcétera, o salen otros jugadores. Pero yo sí que creo que la etapa de Giro es como para ponerla realmente en cuestión porque se ha invertido muchísimo en él cuando el retorno no está siendo tan grande. Y cuando creo que hay otros jugadores que en buenas dinámicas han favorecido mejor la buena marcha del equipo. O sea, cuando ellos han jugado bien, el equipo ha jugado increíble y ha brillado mucho mejor y por tanto han impactado más positivamente en el colectivo que Tyler, que normalmente su impacto en el colectivo no es tan grande. O sea, es un jugador que juega un poco más para él, no sé cómo decirte. Que tiene sus números, porque es muy bueno, porque tiene mucho talento, pero no sé si hace mejores a los demás. Ese es el tema Tyler. Ahora viene el segundo melón, importante, que es el tema de Norman Powell, ¿vale? Porque esto estoy hablando de Giro, pero Powell pasa un poco tres cuartos de lo mismo. O sea, Powell es, entre muchas comillas, una manzana envenenada de los Clippers,
porque como hay que renovarlo y ellos no lo van a querer hacer, tú te lo llevas muy barato, pero sabiendo que en verano vas a tener que soltar la pasta. Entonces, yo este sí que lo veo más complicado, porque, o sea, más que va a depender mucho de muchas cosas. Yo el de Giro lo veo más claro, que Miami tiene que empezar a pensar qué hace con él y que creo que a la larga es difícil pensar que va a seguir en South Beach o que tu idea sería que ojalá se quede. Yo creo que se ha quedado porque no ha habido otro remedio, pero yo creo que eso es precisamente te habla de la tendencia que querían seguir la franquicia, ¿no? Con Powell es distinto, porque yo creo que Powell, que hay que decir que la dificultad aquí es la edad que tiene, si no me equivoco tiene 32 años y por tanto va a buscar probablemente una extensión bastante lucrativa porque está jugando muy bien, pero ahí te metes un poco en el problema de la edad. O sea, al final, yo insisto, me he comprado la camiseta de Powell, ¿eh? O sea, me encanta Powell. Pero la realidad es que es un jugador súper dependiente de su físico. O sea, es un auténtico cañón humano. Entonces yo tengo dudas de si, por ejemplo, le pones 3 o 4 años, que es blindarle hasta tener unos 36 años, ¿cómo va a llegar ese físico, teniendo en cuenta que depende tanto de la explosividad, que depende tanto de estar en un pico de forma y meter todos esos triples tal y como los mete, etcétera? Entonces, yo ahí tengo ciertas dudas. Ahora, lo bueno es que yo creo que Powell, por lo menos hasta ahora, no ha tenido ese caché tan grande. Y creo que él está muy contento en Miami. O sea, tengo una sensación de que él realmente ha encajado aquí, se siente querido aquí. Probablemente para un jugador como este que ha estado en tantos sitios, el encontrar un lugar que él pueda pensar que es su casa, que se sienta tan apreciado, tan querido y en un rol tan importante, yo creo que para él puede ser realmente importante. Insisto, si alguien ha estado en un vestuario, sabe que ese tipo de cosas, donde tú te encuentras a gusto, etcétera, es súper importante. Y más aún en la edad que está él. Porque él ya no es un chavalín que está pensando en su proyección, etcétera. Él probablemente ya, pues un hombre hecho y derecho que está buscando, pues tener una vida donde él se sienta más feliz, etcétera. Evidentemente todo esto es un poco falacia porque le tienen que pagar. Quiere decir, si no te ponen la pasta que quieres encima de la mesa, pues todo esto al final manda el dinero. Pero sí que creo que es posible que él tenga muchas ganas de llegar a un acuerdo y que probablemente la negociación pueda darse, ¿no? Que no sea desde el yo quiero esto y si no me lo das tú me voy, sino que probablemente él le interese quedarse y ojalá puedan llegar a un término. Y a largo plazo sí que, insisto, creo que puede llegar a ser pues una segunda espada, porque creo que el objetivo de Miami tiene que seguir siendo el conseguir a un jugador, vamos a decir, lo que os digo, uno el NBA, ¿vale? Entonces yo creo que con Powell ahí sí que puedes encajar. Creo que es una pieza que además podría retraspasar. Insisto, todo esto, pues ya sabéis cómo funciona la NBA. Pero en un más o menos buen contrato, etcétera, yo creo que un tío como Powell encaja en un montón de sitios. O sea, creo que te encaja para muchas cosas. Tanto para quedártelo en un contender imaginario, para seguir en esta transición compitiendo, para poder traspasarlo en un futuro. Entonces yo creo que es muy probable que Powell pueda quedarse en Miami, pero es otra decisión a tener que tomar teniendo en cuenta esta ventana de febrero. Y luego hay alguna otra, como por ejemplo la de Fontecchio, que no sé qué es lo que va a pasar. Es verdad que él no está jugando nada bien. Yo creo que está en una crisis de confianza tremenda, al igual que estaba en el mejor pico probablemente de su carrera al principio de temporada. Me recuerda un poco, evidentemente, a Duncan Robinson por el tema triplista y tal. Entonces, perdón, ¿cómo estoy? Entonces yo creo que el tema aquí es cuánto miedo va a tener la gerencia, Riley y compañía, a no repetir los errores del pasado con toda esta gente. De momento tengo que decir que han empezado bastante bien, porque la renovación de Davion Mitchell que hacen en verano me parece muy buena, ahí fueron muy inteligentes, no se pasaron, le dieron, era un jugador, pues bueno, que tiene, que es, vamos a decir, relativamente joven, y que puedes darle un dinero, porque le dieron unos 12 millones y tal, que está bien. Es decir, no se han pasado tres pueblos, tampoco es un contrato súper largo, te viene bien y es un jugador que sabes que va a ser relativamente aprovechable dentro de que no has puesto todos los huevos en esa cesta, ¿vale? Entonces, yo creo que probablemente es por ahí por donde tienen que seguir. Hay que hablar, por cierto, ya que estoy hablando de todo eso, de Jovic. Yo personalmente os tengo que decir que nunca he sido muy fan de Jovic, ¿vale? Probablemente Miami hace lo que tiene que hacer, porque lo bueno que tiene este jugador es que es muy joven, y yo ese tipo de cosas son las que llevo mal. Cuando tú, lo mejor que pueden decir de ti es que eres muy joven, no estás jugando muy bien, ¿vale?
Porque Keller Ware también es muy joven y nadie está diciendo lo joven que es. Todo el mundo está diciendo lo bueno que es, ¿vale? Entonces cuando todo el mundo tiene que decir que eres muy joven, es que muy bien no estás jugando. Y eso es lo bueno que tienes, que eres joven, ¿no? Entonces yo ese es el problema que veo con Jovic. Sí que es verdad que ha tenido momentos mejores y que de verdad que es muy joven, quiero decir, la proyección puede estar ahí, llegó, vamos, tremendamente verde a la NBA viniendo de Europa, de una experiencia en un equipo cualquiera, vamos a decir, porque no estaba ni en un grande de Europa ni nada. Entonces todo puede pasar con este jugador y probablemente estas renovaciones se hacen más desde una perspectiva de inversión, de decir, pues como es joven va a ser traspasable, va a ser movible y la tendencia y la progresión suele ser hacia arriba. Entonces, pues bueno, son sitios donde metes dinero tranquilamente, ¿no? Pero si tuviésemos que evaluar su rendimiento por lo que cobra, realmente la temporada está siendo muy decepcionante, la de Nikola Jovic. Y esperemos que le dé la vuelta, pero el equipo parece que va en esta inercia y él está perdido absolutamente y sigue estando muy verde. Y es que además yo no veo esos brotes tan verdes. O sea, quiero decir, cuando le hemos visto jugar bien a Jovic, ¿cuál es la proyección que veis? Porque yo no sé, o sea, puedo ver un jugador de rol interesante, importante, pero no veo ahí ningún tipo de potencial de decir, joder, qué jugador joven más interesante como para tenerlo en un proyecto y pensar que igual si lo desarrollas acaba siendo un All-Star o algo. Yo no he llegado a ver esos brotes verdes con Jovic en ningún momento. Entonces, no sé, a mí no me hace... Pero bueno, la NBA es así, o sea, quiero decir, todo esto que estoy diciendo, mañana él empieza a jugar como un crack, yo me quito el sombrero y no tengo ni idea, porque esto es así. Y así va, o sea, quiero decir, el año pasado, si pensáis en lo que estábamos pensando todos de Hackett y el año que está haciendo ahora, pues que la NBA es muy cambiante. Pero bueno, hasta el momento yo tengo que juzgar lo que he visto y respecto a lo que yo he visto, me sale muy a deber Jovic y espero que mejore bastante. Me gustaría hablar de Kelly Ware y de Adebayo un poquito, antes de cerrar. Y del tema traspasos, perdón. Que hoy estoy un poco tocando muchas cosas. Del tema Kelly Ware. Tengo que decir que me está sorprendiendo y me está impresionando. Para bien. Porque al igual que estaba diciendo de Jovic, que no veo o no veía ese techo, con Ware me pasaba un poco igual. Todos estos partidos con muchos rebotes, con ciertos puntos y tal, me hacían pensar de, jo, este chaval, en esta NBA, donde enseguida que hay un joven que lo hace bien, lo flipamos todos, pues le va a ir muy bien. Pero la realidad es que tampoco le veía mucho más techo que vamos a poner ya retalen, ¿vale? Pero estas últimas semanas me parece que está realmente dando un paso adelante muy por encima de lo que muchos pensábamos. Y es que una cosa que no me había gustado mucho de Ware en los partidos, muchos partidos que le he visto, es su actitud y su falta de sangre. O sea, está muy dotado físicamente, pero le veo ahí un poco que muchas veces pues se perdía y tal, y bueno, por esto también le da muchos palos, y no sé, da una sensación ahí pues como, pues literalmente como cuando hay un jugador que es demasiado joven y no se entera de nada y está un poco ahí pues muy inmaduro, ¿no? Pero tengo que decir que poco a poco él, yo no sé cómo lo está viviendo él, pero sus propias actuaciones, su propio rendimiento le tiene que hacer a él pensar, yo tengo que ser una de las estrellas de este equipo. O sea, por mucho que todo el mundo me diga que voy muy lento, o que tranquilo, calma, tranquilidad, no sé qué, tú haces este rol, yo tengo que ya empezar a pensar que yo aquí soy, no sé si el mejor del equipo, pero casi. Y que yo soy aquí un potencial all-star, ¿sabes? O sea, ahí sí que hay un punto en el que él se tiene que autoconvencer y él de hecho está jugando como tal. Insisto, sí que es verdad que no sé, tengo ciertas dudas con su falta de sangre en algunos momentos, falta de sangre más bien, falta de mentalidad, de ambición, vamos a decir, ¿no? Decir, yo tengo que dar aquí un puñetazo en la mesa. Y luego, por otro lado, eh, si realmente él sigue jugando así y desde el equipo se intenta darle balones a él para que él tenga estos rendimientos, ahí cambia el juego. O sea, no es lo mismo que el juego fluya y que te llegue a que se te ponga un cartel de jugador franquicia, vamos a decir, y que se espere de ti que tires adelante en ciertos momentos. Yo no sé, o sea, eso sería otra evolución de jugador que creo que le falta tiempo a Ware. Pero vamos,
es su segundo año, está jugando increíble, está ganándose por derecho propio ser titular con Adebayo, desplazar a Adebayo al 4, cosa que a mí yo creo que es la evolución que se tiene que dar. O sea, ese experimento Adebayo-Wear, más aún en una temporada en la que no te juegas nada, tienes que seguir intentándolo. O sea, eso tiene que seguir pasando. De hecho, yo creo que Adebayo está muy mentalizado. O sea, la gente le mete muchos palos a Adebayo y es verdad que lleva un año y medio rarete, ¿vale? O sea, con momentos mejores. Desde el principio de temporada ha empezado muy bien, pero ya está otra vez cayendo y el año pasado fue terrible. Pero yo creo que Adebayo está... Adebayo dentro de lo que cabe es bastante maduro en ese aspecto. Y creo que ya lleva bastante tiempo mentalizándose de que él tiene que hacer un cambio. Por eso tira ahora tantos triples, etcétera. Porque yo creo que él se quiere un poco adaptar. No está tanto de que se adapte el chaval a mí, sino yo me tengo que adaptar a este nuevo sistema. Y creo que eso hay que seguir potenciándolo y hay que seguir haciéndolo. Por eso también tengo dudas con respecto a cuánto permite eso la vuelta de Tyler Hero, ¿vale? Pero yo creo que eso tiene que ir por ahí. Y de hecho, el hecho de que tú seas capaz de a alguien tan consolidado en Miami como Adebayo, forzarle a cambiar al 4, etcétera, habla del potencial de este chaval, de Kelly Ware, y de lo que realmente puede representar en Miami. Así que por esa parte, yo creo que es para estar muy ilusionado. Y es para seguir viendo la progresión y el crecimiento de este jugador, que además, sí que es verdad que el otro día le mete un poco palos a Spoelstra, y yo creo que estamos todos un poco ahí, de que sea más dominante dentro y no tanto fuera. Pero oye, al César lo que es del César, el chaval mete triples. O sea, con la automática. Ahora mismo probablemente es el mejor tirador del equipo. Es que las cosas como son. No sé si con Powell o con alguno, pero joder, el otro día mete 6 triples, creo que de 7 intentos. Y el chaval está realmente sólido. Y por supuesto, es un problema para el resto de equipos que un jugador tan grande, con tanta capacidad física, con tanto atleticismo y con tanta soltura, te fuerce a jugar tan fuera, porque realmente es una amenaza fuerte en el triple. Y de hecho contra los Knicks también así fue. O sea, realmente a gente como Mitchell Robinson, a Karl Anthony Towns, etcétera, le representó un problema tener que defenderle desde tan lejos. Entonces, bueno, es el gran brote verde sobre todo de esta temporada y la gran ilusión, que no son pocas, porque yo creo que entre Ware, la vuelta de Jaquez, la llegada de este de Powell, etcétera, pues bueno, es una temporada interesante. Yo creo que es una temporada interesante. Respecto a traspasos, y ya si cerramos por hoy. A ver, yo sí que creo que, insisto, el objetivo de Miami para mí es seguir poniéndote en la mejor posición posible para pillar un All-Star. Punto. Ya está. O sea, yo creo que le podemos dar 20 vueltas al tema y tal, cuántas posibilidades tendrán, ¿no? Que quemados estamos todos, con que esto lo han intentado 20 millones de veces, no sé qué, y siempre nos decepcionan y tal y cual. Tenéis razón, pero yo creo que el equipo y la franquicia tiene que seguir en ese camino. Y creo que lo están haciendo. Porque yo para mí ya es un aprobado como mínimo, o un notable, o llamadlo lo que queráis, esta temporada porque independientemente de los resultados deportivos que esté sacando, está revalorizando la plantilla. O sea, en Miami ha pasado de ser, vamos a decir, un estercolero el año pasado, un pozo oscuro donde se hablaba de si Riley ya está acabado y Spoelstra también, no sé qué, y que no hay exigencia ninguna y que Miami es terrible y tal, a de repente volver a decir, oye, en Miami hay unos cuantos jugadores que son interesantes en el mercado, ¿vale? Y eso me parece ya un avance importante. O sea, el año pasado Jaquez no valía nada y si os fijáis en redes, en Twitter o lo que sea, cada vez que salía Miami puede ofrecer esto, todo el mundo decía, vaya basura ofrece Miami, ¿a dónde se van? Creyendo que con la basura que ofrecen va a picar a alguien, nadie quiera no sé quién, no sé cuál. Esto ya no pasa. Primero y fundamentalmente porque además, acabamos de hablar de ello, que el Ware ahora mismo yo creo que tiene muchísimo valor en el mercado. Pero es que aparte de que el Ware tienes a gente como Jovic, insisto, que es muy joven, ¿vale? A gente como Hackett, que es un candidato a sexto hombre, le falta, yo creo que le sigue faltando, pero sigue siendo un jugador interesante, tal, que una franquicia seguramente querría tener. Está por ver el valor de mercado que puede tener Tyler Hero, porque insisto, Tyler Hero no tiene el valor de mercado como para, siendo él el centro de la operación, traerte a un All-Star. Pero si le sumas no sé cuántos jóvenes, más las rondas, etcétera, y por supuesto, como vamos a decir entre comillas, para ser un salary filler, que no es un salary filler, sino que ayuda a nivel del salario que él gana, etcétera, para poder hacer, para cuadrar las cuentas. Pues yo creo que también lo puedes meter. Quiero decir, es otro asset más a meter a un equipo que probablemente, pues por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de Milwaukee y del tema de Giannis,
pues en el hipotético caso que ellos se lo pudiesen plantear, pues si tú vas a hacer una reconstrucción, te puede encajar un jugador como Tyler Hero, ¿no? Que es joven y que te va, bueno, pues va a hacer que el equipo pues pueda desarrollarse hacia cierta parte, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay posibilidades. ¿Lo tiene Miami chupado y súper fácil para que un jugador de este calibre venga? No. O sea, no. O sea, siendo realistas, no creo que Miami. Y además, cuanto más dicen que Miami es el primer candidato a llevarse a Giannis y no sé qué, menos posibilidades le veo. No sé si os pasa a vosotros lo mismo, que seguro que también, pues estamos todos traumados de todo lo que ha pasado estos años. Pero cuanto más suena Miami, menos parece Miami. ¿Vale? Pero aunque no sea a Giannis, que creo que ahí hay que ir a tope. O sea, sinceramente, yo pienso que por un jugador como Anteto tienes que ir a fuego y lo que te pidan, intentarlo hasta el final, porque son jugadores que no existen. O sea, es un jugador candidato a MVP todos los años y ese tipo de jugadores que ya no es un All-NBA, es un candidato a MVP. O sea, yo creo que para eso tienes que intentarlo, porque es que además yo creo que es la filosofía de Miami, el pillar una estrellón, porque todos estos jugadores de rotación ya vemos que los puede ir sacando Miami, que draftea relativamente bien, bastante bien diría yo, y que estos jugadores un poco perdidos, tipo Davion Mitchell, y de esos podemos sacar un montón, pues Miami sí que suele saber sacar, ¿no? Que es lo que suele ser un problema cuando tienes un estrellón de estos, que te quedas como sin rotación y sin jugadores. Bueno, pues Miami es capaz de desarrollar talento. Entonces yo creo que hay que tener menos miedo y tiene que temblar menos el pulso. Aún así, yo creo que Miami lo tiene difícil. ¿Por qué? Porque hay mucho candidato aparte de Miami. Todo el mundo va a querer a Giannis y hay equipos que si quieren pueden pasarte por encima a nivel de ofertas, como por ejemplo son los Thunder. O sea, los Thunder siempre van a estar ahí a nivel de ofertas. Además, él ha filtrado como que parece que quiere ir a los Knicks. Yo sí que es verdad que encima veo otro handicap, que es que siendo Milwaukee probablemente prefiera mandarlo al oeste. Parecen chorradas, pero estas cosas normalmente suelen importar bastante. Y por tanto lo veo difícil. Pero yo a lo que me refiero es a que por Giannis lo tiene que intentar, pero si por lo que sea sale no sé quién, no tengo ni idea. Alguno le estar de estos que, bueno, pues que el proyecto revienta, como ha pasado en el caso de Lillard, ¿no? Que en el pasado estuvo en venta y no es un MVP. Yo creo que Miami va a estar. Y creo que eso ya es una buena noticia, porque realmente Miami es lo que tiene que aspirar, a tratar de traerse un jugador de estos que te pone otra vez en órbita y a partir de él seguir subiendo. Y no quedarte en este famoso hipotético limbo que estamos del play-in. Eso creo que algún momento tiene que acabar. Así que bueno, yo creo que he hecho más o menos un repaso en las condiciones en las que estoy, que ya veis que no tengo la voz de la mejor forma posible, pero si no grababa hoy, igual no grababa y he dicho, pues me voy a poner, lo grabamos y que salga como Dios quiera. Así que bueno, por mi parte quería añadir un poco para los que estéis aquí, que por supuesto sois unos super frikis, porque si habéis llegado a este punto del vídeo, vamos, es como llevaros la insignia de super fan. Yo tengo que deciros que, bueno, que por mi parte me gustaría seguir intentando grabar de vez en cuando, incluso probablemente episodios más cortos, para poder hacerlo más fácil y más ameno, ¿sabes? No tener que hacer un repaso como hoy que se te acumulan no sé cuántas tareas, sino, bueno, sirviendo un poco y de hacer programas como más temáticos respecto a, mira, quería hablar de este tema y de este tema y ya está. Pero sí que es verdad que, tengo que seros honestos, no he tenido mucho tiempo. O sea, no he tenido mucho tiempo. Y tengo que decir que muchas veces la NBA, o sea, Miami, genera el contenido que genera. Hay veces que es muy interesante, como por ejemplo este momento, me parece interesante, y hay momentos que no es nada interesante y que es ultra aburrido y tal. Yo personalmente, por compromiso, no quiero grabar. Quiero grabar porque me apetece. Y porque me apetece compartir con vosotros esto. Entonces, por compromiso, sinceramente, no quiero adquirir un compromiso para estar aquí con vosotros grabando cuando no me apetece y tal. No quiero hacer eso. Y yo creo que los que estáis aquí, pues lo respetáis y lo entendéis. Entonces, bueno, yo por mi parte sí que quiero, a mí esto me gusta y me gustaría poder estar aquí más veces y nada, y lo voy a intentar, es lo único que os puedo decir y que ojalá el equipo acompañe para que tengamos muchas más ganas yo de grabar y vosotros de consumir contenido de, pues bueno, referente a todo lo que está pasando en esta franquicia, que tantas alegrías nos suele dar en general, ¿no? Y que tan mal acostumbrados nos tiene, también hay que decirlo. Así que nada, por mi parte ha sido un placer llegar hasta aquí, volver a veros, desearos felices fiestas, feliz Navidad y ojalá que Miami remonte un poquito el vuelo, que nos saque este impasse y nos encaminemos al 2026 de la mejor forma y quién sabe si con regalos en forma de traspasos y en forma de alegrías
y de victorias y de progresiones en este equipo loco de los patitos feos de Spoelstra que, vamos, que cuando se ponen, ya sabéis que a todos nos vuelven locos. Así que nada, chicos, un placer, nos vemos, cualquier cosa, cualquier comentario que me dejéis, ya sabéis, yo respondo, siempre estoy por ahí. Y nada, que ha sido un placer volver a veros y aquí estoy para cualquier cosa que necesitéis. Un abrazo y nos vemos en el programa que viene. ¡Chao!